to Christ the Center, your weekly conversation of Reformed theology. Entonces, bienvenidos aquí a su centro cristiano, una conversación semanal acerca de la teología reformada. My name is Camden Busey, Mi nombre es Camden Busey and I'm coming to you from a different location. y estoy hablándoles a ustedes de una locación diferente. I'm in Bogotá, Colombia. Estoy en Bogotá, Colombia, I'm delighted to be back with everyone today y de verdad que estoy muy feliz de estar con ustedes hoy with a very special episode. con un episodio muy especial. As you can guess, Como ustedes pueden observar, I am on a trip with OPC Foreign Missions estoy en un viaje con las misiones extranjeras de la OPC, and visiting a Reformed Presbyterian church here visitando una iglesia presbiteriana aquí and with dear friends y con unos amigos muy queridos, with whom we have a great fellowship. con lo que de verdad tenemos una coinonía muy grande. You'll also notice something different. Y también pueden notar algo diferente. If you haven't already, then please need to check your head. Y de verdad que si ustedes no han visto, necesito que miren a sus cabezas. This is our first entirely bilingual episode. Entonces este es nuestro primer episodio Many bilingüe. years ago, we had some folks on who spoke in French, Hay unos años atrás tuvimos a alguien que hablaba en francés, but much of the episode was still solamente en inglés. pero la mayoría del episodio era only in English. But today, we're engaging in this format for a particular reason. Pero hoy quiero que estemos en este formato por una razón en especial. Because not only do I want all Latinos to be able to listen to this, Pero no solamente que quiero que los latinos puedan escuchar lo que estamos hablando, but I also intend that our regular listeners sino que también espero que nuestra gente que nos está escuchando would also experience what it is like to minister here and to fellowship with the brothers and sisters in Spanish. quiero que experimenten lo que es estar aquí ministrando a la gente en español y lo que se siente hablar aquí con la gente en español. At least for those of us whose Spanish is not very good. Pero por lo menos para aquellos como nosotros que el español no es muy bueno. Muchas gracias. You're welcome. Thank you. It's going to be a bit different. Entonces va a ser un poquito diferente, But I want you to endure, and it'll be good for you, English speakers, to experience all of this. pero de verdad que, bueno, quiero que ustedes se queden aquí y que ustedes vean el podcast. Let me introduce everyone. Entonces déjenme introducir aquí a todos, presentarles a todos. We have to my left, a dear friend, we have Doug Clawson, Entonces aquí a la izquierda tengo a mi amigo querido Douglas Clawson, who serves as as an associate general secretary for the Committee on Foreign Missions for the OPC. que trabaja para la parte del secretariado de la OPC para las misiones extranjeras. And this summer, Lord willing, at General Assembly, he'll become the general secretary as our dear Secretary Mark Bube will be retiring. Entonces en este verano él va a estar como de secretario general porque nuestro hermano se va a retirar. Welcome, Doug. It's great to have you. Good to be here, Camden. Entonces gracias por tenerte aquí y gracias por invitarme. Camden, if I could say one thing, ¿Puedo decir una cosa? I know that we have many new listeners to Reform Forum, Entonces tenemos muchos escuchas aquí nuevos en este foro reformado. but I think that there were episodes way at the beginning that you did from like a porch. Is that correct? Pero yo recuerdo que habían unos episodios al principio que ustedes hacían como en un jardincito. I think I remember one of those when a fire truck went by one time. Inclusive recuerdo uno que vi por ahí un carro de bomberos ahí en la parte de atrás. And I want the listeners to know that if you hear those same kind of sound effects during this episode, Y quiero que si ustedes de verdad escuchan esos efectos de sonido aquí en esta conversación, it's partly because the glass of the windows that they don't know is not double paned, it's only single paned. entonces porque la ventana aquí donde estamos pues no tiene como alguna cancelación muy grande de sonido. And so sometimes we don't know what it's like in other countries, but a lot of sound comes through these windows simply because it's not the same kind of windows we have in North America. Sí, y de verdad que el sonido que entra aquí al lugar donde estamos es diferente, no es como en Norteamérica que todo está sellado, sino que aquí simplemente el sonido entra como está en la parte de afuera. So the things that they're going to hear today, that's like normal life down here. Yeah. Entonces así que las cosas que escuchen es como tal cual lo escuchan aquí en la iglesia cuando vengan a La vida de ciudad. Ajá, vida de ciudad, así es. It's a beautiful thing. Yeah. Entonces sí, es algo hermoso. And this is a beautiful church. Entonces esta es una iglesia muy hermosa, Obviously spiritually, but claro, but espiritualmente, the Lord has blessed the congregation with a great location. pero también el Señor les ha bendecido con una locación muy And bonita. we have with us today the pastor of this church. Y también tenemos el día de hoy al pastor de esta iglesia. We have Reverend Andrés Espinoza. Tenemos al reverendo Andrés Espinoza. Welcome, Andrés. Bienvenido, Andrés.
Hey, Muy feliz de estar con ustedes. very happy to be with you. Sigo algunos programas que he visto de Foro Reformado. I've been following some podcasts about Reformed Es realmente una theology. bendición que ahora ya tengan subtítulos, algunos It's de just a ellos. blessing that you guys have subtitles already. Y de verdad que hemos sido bendecidos a través de las redes sociales y a través del Foro And we've Reformado. been blessed greatly because of social media and all these, and all these medias. Sí, algunos de nuestros alumnos ya están viendo algunos programas doblados al español. Some of our traducidos. students are already watching some programs that have been translated to Spanish. Les animo a que lo sigan haciendo. Muy So buenos. I really encourage you guys to continue doing it. Thank you. That means a lot to me. De verdad que me significa mucho para mí. And it's encouraging when I'm able to travel here Y de verdad que es muy beneficioso cuando yo puedo venir acá that we can see the faces para que yo pueda ver las caras and hear the voices y las voces. of the people that are behind just the statistics on Just the la gente website. que está detrás de las estadísticas del website. And otherwise, you just see and you see there's several thousands of people around the world De otra manera, verías que hay muchos miles de gente ahí alrededor del mundo that might be participating in a course online. que podrían estar participando en un curso en línea, But when you meet them and you can embrace them, pero cuando ustedes los ven y los pueden abrazar, you learn more of how the Lord is working through various means to provide for His people. pueden de verdad que aprender de muchas maneras cómo es que el Señor provee a su pueblo. Yeah, it's wonderful. And Andres, you have begun a podcast yourself. Entonces, Andrés, y tú comenzaste un podcast también, ¿no? Sí, hace un tiempo atrás con un hermano pastor de Bucaramanga. Yeah, we started a John podcast as Sandoval. well a few months ago from a guy from Bucaramanga. That's another location here in Colombia. Yeah. Es sobre la confesión de fe de Westminster. So it's about the Westminster Confession of Faith. Sí, queremos hacer como esta iniciativa es para avanzar la fe reformada en Colombia. And this initiative basically is to move forward the Reformed faith here in Colombia. I'd love to talk more about that. Entonces me encantaría hablar un poquito de eso. And I was able to meet John back in August. Y yo ya había conocido a Juan y a John como en agosto. Okay. Of course, as Douglas and I were able to visit Bucaramanga as well as Cuando Bogotá. Douglas y Camden pudieron ir allá a Bucaramanga. We had a wonderful time there. Tuvimos un tiempo muy chévere allá. But I would be remiss if I did not also introduce our translator, Y bueno, también les voy aquí a introducir al traductor. dear brother, Cristian Castro. Welcome, Entonces, Christian. hola. Thank you, Camden, for having me here. So we're going to make you translate my introduction of yourself where you Yeah, have to I say can translate it. Yeah, so, entonces sí, que está haciendo la introducción a mí, entonces la va a traducir también. Wonderful. Now, if you would, could you explain perhaps in both English and Spanish just a little bit of what you do day to day, as well as how you help out with the conferences and with the church here? Yeah, sure. Yeah, sure. But could you translate my question? Entonces, mira, la idea es como que les explique como que hago día a día y también como que también hago en la iglesia. Gracias. All right, well, I'm basically a network engineer, so that's what I do for a living. So that's what I do from Monday to Friday. Of course, I also study, things about the Lord. Entonces, soy un ingeniero de red, también estudio así como cosas del Señor. I like to read the books that you guys make in English, and well, that's basically it. I mean, I have a daughter, my wife. Entonces tengo una hija, mi esposa. And for the church, I basically translate every time you guys come here. Yes. Entonces aquí para la iglesia básicamente les traduzco cada vez que vienen acá. I help you guys as well with some translation for Yes. some books. También les I was ayudo gonna con alguna mention that. traducción de algunos libros. And not even the translation, but just the last project I had, el último proyecto que tuve, it was basically to read a book already in Spanish, just Yeah. to make sure that it was readable. Entonces asegurarme que se podía entender y todo. So I should mention to all the listeners Entonces debería mencionarles a todas las escuchas that OPC, Foreign Missions and Christian Education, que la OPC en las misiones extranjeras y la educación cristiana have both underwritten translation projects han de verdad que han tenido unos proyectos de traducción for Gerhardus Voss Biblical Theology para, por ejemplo, la teología bíblica de Gerhardus Voss and Meredith Klein's Structure of Biblical Authority. y la estructura de la autoridad bíblica de Meredith Klein. And they're partnering with us at Reformed Forum Y tenemos aquí como una especie de enlace con el Reform Forum to publish those books. para publicar esos libros. We fully intend to make the PDFs and electronic versions available for free. Y de verdad que queremos hacer que los PDFs y las versiones electrónicas estén disponibles gratis. And we are working diligently to find a solution to
have print copies available inexpensively in Latin America as Y de well. verdad que también queremos que las copias de esos libros estén en una versión en Latinoamérica y que sean muy And económicas. Christian has been a great help in Bueno, accomplishing y que those. yo he sido de gran ayuda para Douglas, esta could you acción. please explain Yeah, if more? I could add, I think Si yo pudiera Christian añadir, Christian is finishing up the work on Voss's Pauline eschatology as sí, well. también estoy trabajando en la escatología paulina. And we have a man in the United States. He's, I don't know how far he is, but maybe about a third of the way through Van Til's Defense of the Faith. Ok, también tenemos la defensa de la fe de Van Til. Tenemos una persona en Estados Unidos que ya va como un tercio de ese libro. And when he's done with that work, again, we're going to ask Christian to go over that. Entonces ya cuando él termine, la idea es que también yo le revise la traducción. ¿Estás listo? I'm ready, ready. All right. Yes, sir. Hope Jasmine's ready too. Ya. Oh, boy. Que espera que mi esposa también esté lista. Well, I would love to now to speak more specifically about the ministry here and in Colombia. Entonces me gustaría hablar acerca del ministerio aquí y más en particular en Colombia. Perhaps, would you indulge us, Andrés, and perhaps give us, a broad view of your church and a little bit of its history and how you arrived here as the pastor? ¿Podríamos decirnos, pastor, como un poquito de la iglesia, cómo comenzó, cómo llegaste aquí como pastor? Ok, nuestra iglesia antes era parte de una denominación en Colombia llamada Senfol. So our church was part of another denomination here in Colombia before called Senfol. Centros de Formación y Liderazgo Cristiano. That was the center of Christian leadership here in Colombia. Por unos 3 años So for about 3 years, serví allí como pastor I served in that place as a pastor. con esta iglesia que nació en una casa de maniquíes. And literally this church was born in a very small house. Era un empresario So at the time I was an entrepreneur que quiso hacer devocionales en su lugar, en su empresa, that just started making some devotionals in my company. y allí inició esta iglesia. And that's the place where this church started. Fui llamado como pastor allí. So I was called as a pastor in that place. 3 años después, estudiando la fe reformada, So 3 years after studying the Reformed faith, estuve hablando con mi denominación so I talked to my denomination. sobre mis inquietudes y bueno, ellos me dieron vía libre para poderme apartar y formar una iglesia reformada. So about the questions I had in my mind. So when I talked to them, they told me, okay, just go ahead and continue with the church as you want it to be. Fueron muy respetuosos They were very respectful. y bueno, realmente mantengo una buena amistad con ellos aún. So and I still have a very good relationship with them. Y allí comenzó la Iglesia Cristiana Bíblica Raah como una iglesia reformada. And that's when the Raah Biblical Church gets started. Estaba recién casado con mi esposa. So I recently married my wife. Éramos 12 personas It was in total like about 12 people. porque algunos decidieron quedarse en el lugar donde estábamos Yeah, antes. because some of the people that was with me in the previous denomination just preferred to stay in the denomination. Y comenzamos a orar para saber la voluntad del Señor. No hay iglesias, no habían en ese tiempo muchas iglesias reformadas en Colombia. So we began to pray to the Lord to see what His will was, because there weren't many Reformed churches at the time. Así que lo primero que hicimos fue orar al Señor So the first thing we did was to pray to the Lord, porque no queríamos estar solos. because we didn't want to be on our own. Quería también ser reconocido como pastor, pues instalado como pastor reformado. I also wanted to be recognized as a pastor, or I wanted people to recognize the ministry I had. Y me ocupé por 5 años de estudiar las doctrinas fundamentales en las 2 confesiones, bautista y presbiteriana. So I spent like 5 years of my life studying the difference between the Baptist doctrines, Baptist Reformed doctrines, Right. and Presbyterians, the Reformed doctrines. Una vez llegué a una convicción presbiteriana, So once I arrived to a Presbyterian conviction, busqué presbiterios a los cuales asociarme. I began to look for presbyteries that I could join. Conocí aquí una misión de la PCA. I met a mission here from the PCA. Tenían algunos problemas teológicos internos. They had some theological problems from within the church.
así que no lo consideré como una opción. So I didn't consider it as an option. Luego entonces escribí a Esteban Larson Then I wrote a letter to Esteban Larson. y muy feliz supe que aquí había una misión de OPC And very happily I got to know that there was already a mission y here que from ya the habían OPC. pastores instalados aquí en Colombia. And that there were already some pastors installed here in Colombia. Entonces viajé a la costa, So I went to the northern part of the country. conocí a los hermanos I met the brothers. y estuve 3 años conociéndoles. And I stayed like for about 3 years getting to know them. Finalmente en el año 2014 And then in 2014, el hermano y los ancianos de la iglesia aquí ya en Colombia me hicieron a mí el examen de ordenación. so Pastor Douglas and also all the elders that we had at the time in Y the también church made the examination a los test. ancianos de la iglesia también, teníamos 2 ancianos. At the time we had 2 elders already in the church. Y bueno, por la gracia de Dios fuimos instalados y ordenados al So ministerio. thank the Lord, I was ordained. Y ahora hacemos parte de la Iglesia Presbiteriana Reformada en Colombia. And now we're part of the Reformed Church here in Colombia. So I think this story demonstrates a wonderful thing. Entonces, yo sé que esta historia demuestra una cosa súper chévere. Of course, the great and gracious work of Christ around the world. De verdad que la obra del Señor Jesús y lleno de gracia alrededor del mundo. But I also think this emphasizes Pero también enfatiza the type of ministry and the type of mission work that the OPC seeks to engage with. Entonces, el tipo de ministerio que la OPC intenta buscar o en la que se quiere involucrar. Because the goal is not to extend the OPC around the world, Porque la meta no es extender la OPC a lo largo del mundo, but to offer help where it is needed sino ofrecer ayuda donde se necesita and where it's requested, y donde se requiere, and eventually to assist in raising up an indigenous church. y también donde sea necesario crear una iglesia indígena. And the work of foreign missions is not complete, Y el trabajo de las misiones extranjeras no es at completo least in the eyes of the OPC, as far as I understand, en los ojos de la OPC, tal cual como Candem lo entiende, until the indigenous church establishes its own presbyteries hasta que la iglesia indígena establezca su propio ministerio, ¿sí? and eventually is able to send its own missionaries out into foreign fields. Y después de que pueda mandar sus propios misioneros hacia el campo misionero. And so we're seeing the growth of the Reformed Church here in Colombia. Así que estamos viendo el crecimiento de la iglesia reformada aquí en Colombia. Yes. Douglas, I'd love for you to speak. How were you first introduced to Colombia, and how did you come here eventually to meet Bueno, Andrés? yo 'Cause quiero you had been- preguntarte a Douglas, ¿cómo conociste acá a Colombia? ¿Quién te dijo que vinieras acá? ¿Cómo fue? Because you had been at work prior to having met Andres. Right. It was about 2004, 2005 that I came with Steve Larson. We visited a number, who's an OP minister for those of you who don't know him. He's been in Concho, Arizona. Entonces eso fue ahí con Steve Larson, como del 2004-2005. Antes de que yo hablara con Andrés, ya había venido con él a hacer trabajo aquí en Colombia. I was visiting a number of different places with Steve in that particular trip. Yo conocí un montón de lugares con esta persona, con Steve, en Colombia. And Colombia was one of them. Y Colombia, bueno, era uno de ellos. So actually, and that visit was part of a goal that our Newfield subcommittee had set. Entonces, de hecho, esos viajes eran parte de unas metas que nosotros nos habíamos trazado. They literally planned, and they wanted us to figure out where would be a good place for us to start putting missionaries that was Spanish speaking. Entonces, por ejemplo, en la OPC ya había un plan de que, bueno, ¿dónde vamos a mandar misioneros que hablen español? ¿Dónde comenzamos? So out of that trip came the mission work that's currently down in Uruguay. Entonces, de esos viajes comenzamos con esa misión que tenemos ahorita en Uruguay. And also the work that we began to do with the Presbyterian Church of the Reformation here in Colombia. Y también con la Iglesia Reformada Presbiteriana aquí en Colombia. While we actually sent missionaries down to Uruguay, Entonces, cuando aún nosotros, digamos que mandamos misioneros a Uruguay, we decided that the best thing to do would be continue to work with the churches here in Colombia through what we call our Mobile Theological Mentoring Corps. entonces lo que nosotros decidimos hacer fue también continuar en paralelo con la Iglesia de Colombia, con lo que ellos llaman como ese movimiento misionero móvil. And part of that
Camden, thanks for the question, because part of the reason for that Y gracias por la pregunta, Camden, pero digamos que parte de las razones de eso is we don't want to replace the church that's already working if there's a church already working in the country. no queríamos reemplazar la iglesia que ya estaba trabajando en el país y sabíamos que ya había una iglesia en el país. The churches of the forming presbytery were already doing their evangelism. Porque las iglesias presbiterianas que ya estaban acá ya estaban haciendo evangelismo. They were already, even though they were young, they were already beginning to be self-governing. Sino que aun cuando ellas ya eran jóvenes y digamos que ya estaban haciendo trabajo y pues ya se estaban gobernando ya solas. As in fact, as Andrés remembers, very soon after, I mean, only a couple of years after we were working here, there was a huge disciplinary case that the presbytery had to deal with. De hecho, como Andrés recuerda, tan pronto nosotros llegamos, al tiempito, hubo un tema de disciplina tremendo que nos tocó ahí lidiar. And while they're not, entirely self-supporting, some of the pastors have to have other jobs. Y aun cuando digamos que la iglesia no se soportaba ella misma, a veces les tocaba trabajar por los laditos. The goal of the churches here is to be self-supporting. Entonces la idea de las iglesias acá es que se puedan apoyar ellas, que se puedan financiar ellas mismas. And so therefore it was a matter of looking at the churches here, the work of the presbyteries, and trying to figure out what is it that we can do for them. Entonces, cuando llegamos acá y vimos la iglesia, era como, bueno, más bien miremos qué es lo que podemos hacer por ellos. And as we assessed that, we thought putting a missionary here at that point would actually be negative. You'd be taking away from what the church is already doing for itself. Entonces, lo que nosotros pensamos fue, bueno, en el momento, si les ponemos un misionero, la vamos a embarrar porque sería como quitarles lo que ellos ya han construido. The best thing that we could do is send people down here to do additional training, additional preparation for the pastors, additional training and preparation for the members of the congregation. Pero lo que sí vimos es que lo que podíamos hacer era mandar maestros para que los empezaran a entrenar y les dieran entrenamiento tanto a los pastores como a los maestros de la iglesia. So I'd bring guys down here and often we went to only 3 different cities, but sometimes we would go to 4 different cities on one trip. The Entonces, traveling was brutal. Entonces aquí hemos traído un montón de gente, pero entonces normalmente vamos a visitar 3 ciudades o a veces 4. Entonces ya se imaginan en un viaje visitando 4 ciudades, eso es brutal. And we would do conferences in each of those churches. Entonces hacemos conferencias en todas esas iglesias. But what we witnessed was that the churches were growing. I mean, these were, like I said, these were churches that were working toward being self-governing. They were, and in other words, they were self-governing. They were working to be better at it. They were working to be self-supporting and self-propagating. They were doing their evangelism. Entonces recuerden, yo les había dicho, estas iglesias eran iglesias pequeñitas, que sí se mantenían solas, pero no completamente, entonces estaban trabajando en eso, pero hemos visto cómo ha venido creciendo a lo largo de los años. Eventually, Raah was one of the churches that came into the presbytery. Y ya eventualmente Raah fue una de las iglesias que entró aquí al presbiterio. I can still remember the meeting. We divided up. We had the ruling elders we were examining over here, and Pastor Andrés was being examined over there. De hecho, ya recuerdo de ahí ese momento de la examinación, que tú estabas a un lado y estaban también los ancianos gobernantes en el otro. I think I sat in with the committee that was examining the elders. Y yo me acuerdo que yo me senté como con el grupo de personas que estaba examinando a los ancianos. But this was an examination by the presbytery of these officers in order to approve its reception into the presbytery. Pero esto era una evaluación del presbiterio que ellos tenían para poderlo aceptar dentro del presbiterio. And at a later date, I had the privilege of being part of the organizational service for Raah coming into the presbytery. Y después tuve la oportunidad de estar en el servicio de organización para que Raah entrara dentro del presbiterio. And I've been part of the ordination and installation of ruling elders in this Y ya he congregation. estado en un montón de ordenaciones también de muchos ancianos gobernantes en esta congregación. I'm thankful to the Lord that the timing has worked out for me to be able to do that. De verdad que gracias al Señor que el tiempo me ha dado para poder hacer ese tipo de cosas. That's just been a real privilege to. Ha sido un gran beneficio. I've stayed in Andres's apartment, Me he quedado en el apartamento de Andrés and that has made us grown very close. y que ahora ya estamos súper juntos. So anyway, it's been a real privilege to be De here. verdad Down que ha here. sido un privilegio poder hacer eso. Andres, I'd love to hear more about your growth and your conviction in Reformed theology.
Entonces me gustaría saber, por ejemplo, Andrés, de cómo has crecido en la teología reformada, en el conocimiento de estas doctrinas. But I want to preface that with at least a statement for our American listeners. Pero me gustaría que antes de eso les hicieras una afirmación para nuestros oyentes norteamericanos, I want to help people to be in the right frame of mind. pero porque quiero que la gente esté como en el contexto correcto. And I apologize if what I say might initially sound condescending, De verdad que me disculpo si al principio esto puede parecer como condescendiente, but often, even though we don't mean to, pero muy seguido, aun cuando a veces no lo queremos, sometimes Americans have a superiority complex. porque a veces nosotros los americanos tenemos como un complejo de superioridad. So the tendency can be Entonces la tendencia puede ser that people in other countries, que la gente en otros países, especially Colombia is a beautiful and a developed country. y Colombia es un hermoso país y está bien desarrollado, But the thought can be that some churches in other countries pero el pensamiento a veces es que la iglesia en otros países may just be seeking help from the United States solo está buscando como ayuda de los Estados Unidos, just because the United States has resources and is willing to provide them. porque Estados Unidos pues tiene obviamente dinero y pues lo puede proveer. To be more specific, that American churches have those resources and they're available. Para ser más específicos, la iglesia tiene esos recursos y pues están disponibles. So that there might be this thought that a church would be happy to receive resources and help from a Reformed church or a charismatic church. It's help. It doesn't matter. Entonces, a veces se tiene este pensamiento de que la iglesia aquí puede recibir ayuda ya sea de una iglesia reformada o una iglesia carismática y como que no importa. But that is not at all what is occurring here in this church or in this presbytery. Pero de verdad que esto no es lo que ocurre en esta iglesia y en este presbiterio. And this is an important lesson for our listeners. Y eso es una lección importante para nuestros escuchas. The brothers here are deeply convicted of the Reformed creeds and confessions. Porque literalmente la gente en esta iglesia abrazan todas las doctrinas y las confesiones reformadas, As faithfully teaching the system of doctrine that's contained in the scriptures. tan fielmente como puede ser y que se contengan obviamente en las escrituras. And so they do not look to the United States as a superior country or even a superior church in one sense, Así que ellos no miran a los Estados Unidos como un país superior o como una iglesia superior en un sentido, but in a sense just as brothers in Christ, a brother in the same family, sino literalmente como hermanos en una misma familia, that just for various circumstances, because of history and because of God's providence, has learned other lessons because they're older. sino que gracias a las circunstancias y bueno, la providencia de Dios en la historia, pues han aprendido ciertas cosas porque ya son más viejos, llevan más tiempo en esto. So any semblance of colonialism or anything of that sort we should evacuate Entonces, that. alguna semejanza con lo que ellos llaman colonialismo, deberíamos simplemente erradicar esa idea de nuestras mentes. It's a beautiful Christian partnership and fellowship. De verdad que es una coinonía súper chévere con los otros cristianos. But for in one concrete example, Pero en un ejemplo concreto, in several months, we hope to be, this church hopes to be hosting a conference on the Book of Church Order. por ejemplo, en unos pocos meses, esta iglesia espera tener una conferencia acerca del libro de orden. And the OPC has had one since 1936, and that one is based on one that's hundreds of years old. Entonces, y por ejemplo, la OPC tuvo una en 1936 y esa de ahí está basada en otra que fue muchos años antes. So the Reformed Church here, which is just growing up in maturity, Entonces, la iglesia reformada aquí que está creciendo en madurez, can get what we would call a leg up. You know, entonces, it's like an sí, una advance. ayudita. Entonces, aquí lo que la iglesia quiere es más bien tener es como esa ayuda para progresar. Right. So obviously, this is a very remedial lesson for Entonces, for you. entonces yo sé que esta lección es para... You know this, and you hear me say this and say, "Oh, Camden, little." No, entonces sé que aquí te estás diciendo como, ay, sí, Camden, ya lo sé ellos. But these are the types of things that it's helpful for people to know, especially in the United States. Pero de verdad church. que estas son cosas que es bien chévere que la gente lo sepa, especialmente la gente en los Estados Unidos. Okay. Now that being said, Ahora, habiendo dicho eso, I'd love for you to comment more on the work of advancing Reformed theology and the hunger for Reformed Christian theology in your congregation, but also in your nation. entonces quería que como que nos contaras cómo ha venido avanzando este tema de la teología reformada y el hambre que ha habido en la gente para aprender de esta doctrina reformada.
De verdad que en Colombia hace un tiempo atrás, por varios años, la iglesia ha tenido un alcance evangelístico a través de las misiones evangélicas, pentecostales y misiones carismáticas. Well, to be honest, here in Colombia, we've had a lot of evangelism, but mainly that's been due to charismatic denominations or Pentecostal denominations. Entonces, hace unos años atrás, aquí existían unas iglesias bautistas pocas en número, So a few years back, here in Colombia, we had some Baptist churches in here, but very few, que abrazaban la doctrina de la gracia. and they embraced the doctrines of grace. Entre ellas había un hombre americano So among them, there was an American guy que comenzó una librería pequeña aquí en Bogotá. that started a very small library here in Invitaba a Bogotá. pastores para compartir con él y les regalaba libros He para que invited leyeran. he invited pastors to meet with him and give them books so they can read. Recuerdo que yo fui uno de ellos. I was one of them. Me interesé por la lectura, a veces me prestaba libros, tenía que devolverle un escrito acerca de lo que leí. So I got interested because of that, and I wanted to read books, but then he asked me to give him like a summary of what the book said. Y de verdad que por lo menos aquí en Bogotá muchos fuimos bendecidos a través de ese ministro, So here in Bogotá, there was many people that were blessed through his ministry con libros de Arthur Pink, because he have Arthur Pink otros reformadores que ya estaban traducidos al español. and other reformers that were already translated into Spanish. Pero fue increíble la forma en que el Señor usó a este hombre. But it was incredible the way that God used this man. Fue así como muchos han conocido la fe reformada en Colombia. So that's the way many people have gotten to know the Reformed faith here in Colombia. A raíz de eso han venido misiones So due to that, we've had some missions a ayudar en la capacitación de pastores que quieren seguir aprendiendo acerca de esto. to help enabling pastors who want to know about this. Entonces ha venido misiones más que todo bautistas reformadas. So we've had a lot of missions, especially from the Baptist Reformed churches, Y yo he estudiado allí con ellos. and I've studied basically with them. Básicamente han traído la médula de la teología, médula teológica, So they brought something here called Medula Theologica, De- which is like theologic, something like theologic core teachings, something like that. ¿sí? Pasamos una semana juntos por cada 3 meses So we spent a couple of weeks together every 3 months, y allí conocemos acerca de doctrinas fundamentales. and that's how we de la got to know Reforma. the basic doctrines of the Reform. Y la mayoría de pastores en Colombia han sido entrenados a través de estas médulas teológicas. So most pastors here in Colombia have been trained because of this ministry. Y otros ministerios como el MINS, And other ministries such as MINS, que han traducido mucho material reformado. who Yeah. translated a lot of Reform material. Miami International Yes. Theological Seminary. Muy bueno. Yeah, it's very Y good. finalmente, después, con la ayuda de OPC, And then after that, thanks to the OPC, los que nos hemos convencido de la fe presbiteriana reformada, the ones who've gotten convinced by the Reformed faith, realmente estamos felices de poder recibir el apoyo de OPC, we're super happy to receive the support from the OPC porque hemos creado nuestro propio seminario. because we've created our own seminary. Lo que hacemos es que cada maestro que traen aquí a Colombia So what we do is that every teacher that is brought here to Colombia, enseña por 3, 4 días, a veces una semana, he teaches, for example, for about 3 days, a week, 14 horas, como lo hiciste tú like esta 14 semana. hours, like, for example, you did this week. It's a marathon. Yeah, Eso- the marathon. Eso lo tenemos, todo lo tenemos grabado, So everything is recorded. completamos las clases con libros So what we do is that we complete the classes with books, Right. y tenemos y profundizamos en estas clases and then we go deep into all the classes that you give. para preparar pastores y ancianos gobernantes. So we can prepare other elders and other ruling elders. Y es lo que hemos estado haciendo todos estos años con la ayuda de OPC. And that's what we've been doing with the OPC over the last few years. Y valoramos mucho que OPC ha sido muy respetuosa And the OPC has been super respectful with us en cuanto a que siempre nos preguntan cómo podemos ayudar. because they always ask, how can we help? Yeah. Y no ha tenido este sentido de paternalismo. And they haven't had this feeling like, well, I'm your father. Y esto ha hecho que Yes. las iglesias del presbiterio hayan crecido. So and this made that, this has allowed that the churches in the ministry have grown a lot.
y se sostengan. And now they can provide for themselves. Por lo menos nuestra iglesia tiene 2 pastores contratados, So, for example, at least our church, we have 2 pastors working full time. una iglesia, un pastor a tiempo completo y otro a medio tiempo. There's one that is working full time, the other one is working part time. Y bueno, ha sido realmente una bendición. Y estamos apoyando también misiones, ¿no? And we're also supporting other missions as well here in Pedimos Colombia. a OPC hace años atrás para iniciar una nueva misión. So we asked the OPC, for example, a few years back, some help to initiate a new mission Para que se uniera junto con la iglesia Raah so that they could make a partnership with our church para apoyar un misionero a tiempo completo para abrir una obra en Nariño. to support a full-time missionary to open a new church in Nariño, which is Y es lo que, another place here in lo Colombia. que hemos estado haciendo por estos años. Y So- realmente la iglesia Nariño ha crecido. Yeah, and that's what we've been doing for the last few years. And the church in Nariño is grown so much. Sí, ya hay un pastor y hay 2 ancianos. So there is already a pastor and 2 elders. Increíble. So it's been incredible. Douglas, thank you for that. Gracias por eso. Douglas, I wonder if you might comment a bit, because some people might ask, well, can we just solve this with a few $1 million? Entonces habría mucha gente que podrá decir, bueno, no podemos solucionar esto con muchos millones de dólares. The solution to everything, right? No. Sí, la solución de todo, ¿no? So, I mean, that seems like a I don't know, a misguided question, or I'm somewhat joking, but it's a legitimate question that gets to an important issue. So, es de verdad que haciendo un chiste, pero es una pregunta legítima. O sea, Why would that be a bad idea? ¿por qué tú crees que eso es una mala idea? Well, let me tell you, Raah Déjame is decirte. completely self-supporting. Aquí Raah, por ejemplo, ella se financia a ella misma. I mean, Pastor Andres' salary comes from the budget of the congregation. Porque el salario, por ejemplo, el pastor Andrés viene del presupuesto de la iglesia. And all the, but as I explained earlier, there are some pastors whose, their local congregation isn't able to support them as well. Entonces, claro, como expliqué antes, hay unas congregaciones que no están tan grandes y por eso es que no pueden apoyar a su pastor todavía. But in those cases, those pastors, they have other jobs to help support, to supplement their Pero income. por la mayoría de casos, esos pastores ya tienen como unos trabajitos por los lados con los que ellos se financian. Okay, we don't help with pastor salaries. Así que nosotros no ayudamos con salarios de It's pastores. because that leads to all kinds of problems about Accountability. about where accountability, and is this guy really who's really this guy's boss? Entonces, en realidad eso trae un montón de problemas porque, bueno, tienen primero que I mean, mostrar lo que se le está pagando y también como, bueno, ¿quién es el jefe de él? Entonces, si yo le estoy pagando. Yeah, I mean, I'm using the word boss in a more general sense. In other words, who's he answerable to? Sí, entonces no es que esté hablando como que yo soy el jefe, sino que, bueno, él a quién es responsable, si le están pagando, ¿quién es el responsable? Not speaking about Bogotá or anything in particular, but sometimes in those scenarios, the man who is supported becomes the money man. Right. And then the local people in the church don't ever want to say or do anything to compromise the pipeline of money from the city. Y el problema de eso es que, claro, no es que esté hablando de Bogotá o de cualquier lado, pero digamos, si alguien está financiando la obra, pues la gente que es financiada, pues no va a querer ofender a la persona que está dando la plata, no va a querer que le deje entrar dinero. There could be serious sin in the man's life, and as you said, They the won't congregation is say. not going to say anything to anybody because they don't want that money to be cut off. Entonces, claro, eso va a pasar, lo que va a pasar es que como la congregación no quiere que les corten la plata, pues nadie va a decir nada del pastor y que todo está bien. It's just not a biblical way of doing things. Entonces no es una manera bíblica de hacer cosas. But the one area, as Pastor Andres had already talked about, and I know that you're going to put a link to it in the show notes, is Yes, sir. Es una cosa que tú hablaste, jefe. Paz, y yo sé que él va a poner ahí como un link en lo que tú oíste ahí. El jefe dice. El jefe. because it's described because it's in an article in New Horizons magazine, Porque está en un artículo en una revista que se llama The New Horizons. which is a description of the work that is in Nariño. Que es una descripción del trabajo que se ha hecho en Nariño. The presbytery already had a couple of mission works down in the southern part of Nariño, one in Sapullas and one in Túquerres. Entonces ya se ha hecho un montón de trabajo en Nariño, por ejemplo en Sapullas, en Túquerres. But as the presbytery, as we looked at Nariño,
the real place that a church really needed to be planted was in Pasto. Entonces, cuando nosotros de verdad nos sentamos y miramos a Nariño, de verdad que encontramos que donde de verdad debería ser plantada la iglesia era en Pasto. You can't get to Tucumán and Sapuyes from the rest of Colombia unless you go through Pasto. Porque tú no puedes ir a Túquerres o a Zapuyes si tú no pasas por Pasto. And it's the capital of that province. Claro, y es la capital de esa provincia, ese departamento acá. And so the presbytery said, as Pastor Andrés said, Entonces el presbiterio dijo, como el pastor Andrés dijo, they came to us and they said, look, we really want to do church planting in Pasto, but we need help to do that. entonces nosotros dijimos, bueno, sí que efectivamente el presbiterio que quería plantar la iglesia en Pasto, dijeron, pero necesitamos ayuda. Now, it's not our habit, and we don't think it's a good idea to be the person who's like paying for everything. Entonces no es nuestro hábito y de verdad que no queremos ser como esa persona que pague por todo. So we said, what would be the budget for doing a church plant in Pasto? Entonces nosotros lo que dijimos, bueno, ¿cuál es el presupuesto para que podamos plantar una iglesia en Pasto? And the committee said, well, we'll help you with 50% of that. Y el comité dijo, listo, ayudamos con la mitad. So the rest of that money is initially had to come from the presbytery. Así que inicialmente la otra mitad de ese dinero tenía que venir del presbiterio. And I say that it had to come at the beginning from the presbytery because when Pastor Ener landed in Pasto, he had no contacts. Y la razón por la que lo digo es porque, claro, cuando Ener llegó a Pasto, él no tenía ni un contacto. He was the longest serving pastor in the presbytery. Él ha sido el pastor que más ha servido en el presbiterio. He had been up in Barranquilla. Ha estado en Barranquilla, por ejemplo. And the presbytery asked him to move over. Y luego el presbiterio le dijo que se moviera. And so when he went over there and got off the plane with no contacts, and what did he have? 3 or 4 people on the first Sunday. No, igual cuando él se bajó, no tenía contactos, tenía como 3, 4 personitas ahí en la iglesia el primer domingo. You know, he's just an incredible amount of energy. Entonces, de verdad que es que tiene mucha energía ese señor. You know, because I don't want to give us any credit to something that's a registered patent. I won't refer to how I usually refer to it. No, y no les voy a decir cómo normalmente me refiero a él, pero sí. But if you can imagine putting your finger on top of a soda bottle and shaking it up, that's Pastor Ener. Pero si ustedes ven que una Coca-Cola que usted la coja y la agite así, ese es Pastor Ener. Right. And so he goes, and by the grace of God and Jesus Christ, on the last Sunday of May of this year, as they organize as a particular church. Entonces, si Dios lo permite, también para mayo ahorita ya él va a poder organizar ahí su iglesia. And that was in less than 4 years. Y eso fue en menos de 4 años. So it really shows the hunger that there is for Christ's servants want to hear Christ's voice. Así que los sirvientes de Cristo en realidad quieren escuchar la voz de Cristo. And in a lot of the evangelical and Pentecostal churches, they are not hearing the voice of Jesus. No, y hay muchas iglesias de verdad evangélicas, pentecostales que no están escuchando la voz del Señor. And Pastor Ener, he is really dedicated to having a reformed church. He's, you know, it's Westminster Confession all the time. El pastor Ener de verdad que está súper dedicado de verdad en honrar al Señor y él le encanta la confesión de Westminster y la que tener ahí siempre. Right. And the Lord has blessed that because he has people that he's called out to raise up this church. Y el Señor lo ha apoyado porque de verdad ahorita tiene gente que lo apoya en esa iglesia. And so it's just been a real joy to be part of that. And Entonces so ha sido un gozo estar ser parte de eso. So when you talk about, you know, could there be use for money? Yeah, we can always, you know, you can always find uses for finances. Entonces, claro, cuando ustedes dicen, bueno, podemos utilizar este dinero para hacer algo, y claro, usted siempre va a encontrar cosas que hacer con la plata. But it's not about money. Pero no es del It's tema about dinero. the man of Christ's choosing, Es más acerca de los hombres que Dios escoja. which is recognized by his church as they look at a man's gifts. It was the presbytery that said, we want Pastor Ener to move over to Pasto. Entonces, en realidad es la iglesia la que tiene que reconocer la persona que va a estar en autoridad. Fue el presbiterio que le dijo al pastor Ener, ve allá. And in this case, there is money involved, which is unusual Y en este caso hay dinero involucrado que es algo inusual for the OPC. para la OPC. But the Committee on Foreign Missions is interacting with and dealing with an entire presbytery here Pero in aquí Colombia. el comité de misiones extranjeras está lidiando aquí con todo el presbiterio colombiano. Seeking to provide for them, but they are the ones who are calling and installing and supporting
not just financially half, but spiritually supporting the man that they have chosen to send into this work. Sino que adicional a eso el presbiterio, adicional de poner la mitad de la plata, pues tiene que también escoger al que va a colocar, estar organizando todo esto. It's seeking, and this demonstrates also that we attempt never to compromise our ecclesiology. Y por eso es que siempre intentamos como no comprometer nuestra eclesiología. Yes. And that ecclesiology doesn't end up becoming a hindrance in the foreign mission field, but it is a help. Para que esa eclesiología no se vuelva más bien no es un obstáculo, sino una ayuda. Nevertheless, I would like for you, Andrés, to speak about the needs here in Bogotá, but more specifically and more generally, I should say, in Colombia. Entonces me gustaría, por favor, Andrés, que tú hablaras acerca de las necesidades que ustedes tienen aquí, específicamente en Bogotá, pero en general en Colombia. If for no other reason, Sí, si no es por otra razón, that those who listen may pray, para que la gente que está escuchando nos pueda orar, that the Lord would provide, que el Señor provea, and perhaps also the Lord may raise up laborers to y que el help and Señor serve. levante obreros. Yeah, and Y the Colombianos might even hear the conversation los colombianos también puedan escuchar la conversación and seek to join in the body of Christ here. y que se puedan unir en el cuerpo de Cristo aquí. Una de las cosas que ha pasado en Colombia One of the things that has happened here in Colombia es que por el afán de hacer misiones, is because everybody's been rushing to make missions. a veces se pusieron pastores con poca preparación teológica. And most of the time we put pastors with very low preparation in theological matters. Y una de las cosas que estamos procurando y por lo cual les pido que oren And one of the things that we want to know, I really ask you guys to pray for this, es que en Colombia los presbiterianos pues tengan identidad that here in Colombia, the Presbyterians can have identity y buena teología. and good theology. Y para eso es necesario que hayan pastores And for that, we need pastors preparados who para, are para very well liderar. prepared to lead the church. Que a veces pensamos queremos más iglesias en Because sometimes we Colombia. think, wow, we want more churches here in Colombia. Y realmente mi dolor y mi oración es que haya más pastores bien formados en Colombia. And you know, and what I truly want is that we have pastors, yes, but very well formed. Y ahora mismo hay un grupo de pastores de varias iglesias reformadas presbiterianas And now we have a bunch of pastors from Que different tenemos- Reformed churches. que tenemos la misma inquietud, el mismo dolor. Yeah, who have the same concern. Y entonces estamos orando So we're praying y trabajando por formar un seminario presbiteriano en Colombia. and working and praying to form and to create a new Presbyterian seminary here in Colombia. Para formar a los pastores So we can prepare pastors y también las nuevas generaciones de siervos en and Colombia. the new generations of people who's going to be serving the church. Pero además queremos también afectar Latinoamérica. But on top of that, we also want to affect Latin America. Así que nuestro proyecto se llama Seminario Presbiteriano Hispano. So our project is called Hispanic Reformed Seminary. Sorry, Pensando en formar no solo colombianos, sino también gente hispana. because we not always want to train Colombian people, but Sí. people from Latin Que de hecho America. ahora mismo están pidiendo ayuda That even right now they're asking for help. a nosotros como presbiterio. They're asking us help here to the presbytery. Tenemos personas de Bolivia, We have people from Bolivia, for example, hermanos en Centroamérica people in Central America que están deseosos de formar sus propios who presbiterios. willing to start their own presbyteries. Entonces es nuestro deseo ayudar. So that's our desire to help. Entonces por favor oren por ese nuevo seminario. So please pray for that new seminary. He hablado con Douglas sobre el proyecto I've talked to Douglas about that project para que OPC nos pueda seguir ayudando con buenos maestros. so that OPC can help us with good teachers. Y también estamos viendo la posibilidad de que seamos acreditados, And we also want to be accredited sí, Yeah. por un seminario que quiere ayudar también. for another seminary who is willing to help as well. Amen. Amen. Andres and Christian, thank you so much for your Ah, time. que gracias por el tiempo And thank you for welcoming you, Douglas and I. y to gracias de visit verdad you. por recibirnos acá. No, for us it's a pleasure.
Yeah, these are. I'm not exaggerating when I say these 2 trips to Colombia have been life-changing for me. No, de verdad que no estoy exagerando cuando digo que estos viajes a Colombia han sido de verdad una cosa que ha cambiado mi vida. My hope and prayer is also that other people might be able to experience the types of things that I've been able to Ya, y de experience. verdad que mi intención es que otra gente también experimente lo que yo he experimentado acá. But if there are people who would like to learn more, Y de verdad que si hay gente que quiera aprender más, they want to reach out and connect, quiero de verdad que pueden aquí enviarme un mensaje y conectarse. at least one simple way is you can email us and we can connect you with the proper person depending on who that may be. O nos pueden enviar un email para que los podamos contactar con la persona So adecuada. our general email is mail@reformedforum.org. Entonces nuestra email es mail@reform Forum. forum, Yeah. .com. .org. Yeah, sorry. .org. But also I will include the applicable and necessary links in the episode description, No, y de verdad que yo voy a adjuntar como todos los links ahí que aplican en la descripción and people may be able to follow up. para que la gente pueda de verdad seguir. But for those listeners who speak Spanish, Entonces, para aquellos que nos están escuchando y que hablan español, or if you have friends or family members or acquaintances who speak Spanish, o si ustedes conocen a alguien que hable español, and please also visit our courses online on the website. We're seeking to translate everything into Chinese and Spanish. de verdad que ahí tenemos nuestros cursos online y estamos intentando traducir todo a español y a mandarín. And all the courses are available for free. Entonces, todos los cursos de verdad están disponibles gratis. And we hope in months and years to come that we will develop more courses and translate them into even more languages. Y de verdad que esperamos con el futuro desarrollar más cursos y traducirlos a más idiomas. But until we get to that work, until next time, Y entonces, hasta que eso pase, I want to thank everybody for listening. de verdad que muchas gracias por escucharnos. And we hope you join us again next time on Christ the Center. Y de verdad que esperamos que se junten con nosotros aquí en Cristo el Centro. Gracias. Gracias. Thank you.